Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el universo de las celebridades turcas, donde cada gesto se amplifica en las redes sociales y cada fotografía puede convertirse en tema nacional, una historia sentimental se ha apoderado de titulares y conversaciones. La ruptura definitiva de Hande Erçel y Hakan Sabank, seguida por la inesperada sombra de un reencuentro entre la actriz y su expareja Kerem Bürsin. Durante meses, los rumores sobre tensiones entre Hande y Hakan circularon discretamente en programas de televisión y portales de entretenimiento. Si bien la pareja solía aparecer sonriente en eventos sociales y compartir momentos de complicidad en espacios públicos, las señales de distancia empezaron a hacerse evidentes. En silencio, los dos intentaban preservar su intimidad, pero la presión mediática terminó por confirmar lo inevitable: la relación había llegado a su fin. Con el anuncio de la separación, el interés de los tabloides no se redujo, al contrario, se multiplicó. Y casi de inmediato comenzó a gestarse un segundo capítulo aún más polémico. El nombre de Kerem Bürsin regresó a la escena. Kerem y Hande fueron, en su momento, una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Su química profesional en pantalla derivó en una historia real que conquistó a fanáticos dentro y fuera de Turquía. Aunque la relación terminó, el recuerdo de aquella conexión nunca desapareció del todo. Las recientes especulaciones sobre un acercamiento entre ambos han reavivado pasiones. Algunos medios sostienen que se les vio cenando juntos en un restaurante discreto de Estambul, lejos de los reflectores. Según esas versiones, la velada habría estado marcada por confidencias, risas y un aire de reconciliación. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que, aunque hay cariño y respeto mutuo, todavía es pronto para hablar de un regreso formal. Mientras la atención mediática se concentraba en los rumores de Hande y Kerem, las supuestas declaraciones de Hakan Sabank a su círculo íntimo aportaron un nuevo ángulo a la historia. Según trascendidos, el empresario expresó con pesar: si algún día te arrepientes de lo que hiciste y quieres regresar, tal vez sea demasiado tarde. Estas palabras, que rápidamente se filtraron a los medios, revelan no solo el dolor de Hakan, sino también la complejidad de sus sentimientos. Por un lado, se percibe un reproche claro, una herida abierta que aún no cicatriza. Por otro, se intuye que su afecto hacia Hande no ha desaparecido por completo, y que, pese a su madurez, mantiene un vínculo emocional con su pasado reciente. Amigos cercanos al empresario aseguran que Hakan se había tomado la relación con gran seriedad, incluso proyectando planes de futuro. La brusca decisión de Hande de terminar con él habría dejado una marca profunda, que hoy intenta procesar enfocándose en su carrera profesional y manteniéndose alejado de la exposición mediática. Las declaraciones atribuidas a Sabank han abierto un debate en redes sociales. Muchos usuarios destacan la serenidad con la que, pese al dolor, parece asumir la ruptura, evitando culpas y respetando la privacidad de Hande. Otros, en cambio, interpretan sus palabras como un signo de resentimiento y orgullo herido. La figura de Hande, mientras tanto, continúa en el centro del huracán. Aunque en sus publicaciones recientes no ha dado pistas sobre su vida amorosa, cada foto, cada historia y cada palabra es analizada con lupa por fanáticos y periodistas. Para algunos, su silencio es prueba de que algo importante está sucediendo. Para otros, se trata simplemente de una estrategia para mantener su intimidad a salvo. La posibilidad de ver nuevamente a Hande y Kerem juntos ha dividido al público. Quienes apoyan la reconciliación aseguran que el amor verdadero nunca muere y que las segundas oportunidades pueden tener finales felices. En cambio, los más escépticos advierten que volver con un ex es repetir errores pasados y que las heridas del ayer podrían reabrirse. No obstante,
La idea de un reencuentro entre dos estrellas que brillaron tanto en el ámbito artístico como en lo personal despierta fascinación. La nostalgia por sus días compartidos en vacaciones, alfombras rojas y sets televisivos alimenta la conversación pública y coloca a la pareja en el centro de la cultura pop turca. El triángulo amoroso entre Hande, Kerem y Hakan se ha convertido en un fenómeno digno de un guión de telenovela. Cada rumor, cada gesto y cada palabra alimenta horas de debate en Twitter, Instagram y foros de fanáticos. La pregunta ¿quién conquistará finalmente el corazón de Hande Erçel? Se repite como si de un capítulo semanal se tratara, con espectadores ansiosos por descubrir el desenlace. El interés es tal que programas de chismes dedican segmentos completos a analizar la situación. Expertos en lenguaje corporal descifran fotografías, psicólogos reflexionan sobre las segundas oportunidades en el amor, y hasta astrólogos opinan sobre la compatibilidad entre los protagonistas. Detrás del espectáculo mediático, este episodio también plantea cuestiones relevantes sobre el precio de la fama y la exposición pública. ¿Hasta qué punto tienen derecho las celebridades a mantener su vida privada al margen de la opinión pública? ¿Dónde termina el interés legítimo de los seguidores y comienza la invasión de la intimidad? La historia de Hande y sus dos pretendientes ilustra cómo las fronteras entre lo personal y lo público se difuminan cuando los protagonistas son figuras adoradas por millones. Y aunque el público disfrute de la trama, no se debe olvidar que detrás de los titulares hay personas reales, con emociones complejas y heridas que no siempre sanan con el tiempo. Por ahora, el desenlace sigue siendo un misterio. ¿Confirmarán Hande y Kerem su reconciliación con una aparición pública? ¿Logrará Hakan Sabank rehacer su vida sentimental lejos de los focos? ¿O, quizás, asistiremos a un giro inesperado que sorprenda a todos? Lo único seguro es que este triángulo continuará alimentando titulares en los próximos meses. Y mientras tanto, los fans permanecerán atentos, especulando y opinando sobre cada pista que aparezca en redes sociales. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Hande Erçel debería darle una segunda oportunidad a Kerem Bürsin? ¿O piensas que Hakan Sabank, con su actitud serena y madura, es quien realmente merece un final feliz junto a la actriz? Déjanos tus comentarios y dinos qué otro famoso turco quieres que analicemos en Newsaround. Tu voz es fundamental para que nuestro contenido crezca y refleje lo que más interesa a la audiencia. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video si te gustan nuestras investigaciones y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, pulsa el botón unirse, Catl, para acceder a contenido especial y ayudarnos a seguir creando historias exclusivas. En Newsaround creemos que cada noticia no solo debe informar, sino también invitar al debate y a la reflexión. Porque al final, lo que ocurre en el mundo de las celebridades no deja de ser un espejo de nuestras propias emociones: amor, desamor, celos y segundas oportunidades. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.